Qué bueno volver a encontrarnos en este momento. Quiero compartir con ustedes un momento de reflexión y detenernos a pensar en este momento del día, lo que significa oración. La oración siempre tiene que ser algo vital en la vida de cada persona. De hecho, las iglesias bautistas a nivel nacional en Nicaragua, el mes de enero lo dedican para el mes de oración, para estar todo el mes completo orando y dándole gracias a Dios por todas las cosas que han pasado. La oración realmente va a ser vital en la misión o en la vida misionera de cada persona. Nosotros podemos ver un ejemplo grande de oración. Ahí vemos a los personajes del Antiguo Testamento, vemos a los personajes del Nuevo Testamento, pero principalmente al que es nuestro referente como el modelo de oración. Jesucristo, para tomar decisiones, siempre estaba en oración. Nunca tomó una decisión sin haberlo consultado con el Padre. Qué cosa más bella eso de poder consultar con los mayores, pudiéramos decir, hablando en términos humanos. Por ejemplo, a veces nosotros como hijos tomamos decisiones sin tomar en cuenta a nuestros mayores, a nuestros padres. Pero el Señor Jesús nos da un ejemplo de cómo debemos de aprender a tomar decisiones y a tomar en cuenta a nuestros padres. El Señor Jesús tomó en cuenta a su Padre Celestial desde el momento en que Él iba a tomar una decisión. Para el caso de la elección de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos, el Señor en Lucas capítulo 6 del 12 al 15 y al 16, podemos leerlo, dice de la siguiente manera: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Miren qué interesante el tema de la oración. Dice, se fue a un lugar apartado, porque en ese momento sí estaba un poquito más en comunión con el Padre. Al irse al monte a orar. Monte normalmente lo conocemos en Nicaragua como un lugar donde hay bastante vegetación, pero en este caso los montes eran los lugares más altos. ¿Qué es lo que el Señor Jesús hace en esta situación? Él se va para tener una comunión, para tener una intimidad con Dios, con su Padre. Dice, pasó la noche orando a Dios. Aquí vemos un ejemplo bien grande de el sistema de oración. Muchos creyentes debemos de tomar este ejemplo. Orar no es solamente el momentito que vamos a la congregación, al culto, a la actividad de la iglesia. Él tenía orar, como costumbre orar, pero eran oraciones largas. O sea, estar en comunión con su Padre significaba estar en deleite, en la presencia del Señor. Es importante entonces notar que el Señor Jesús tomaba su tiempo de descanso. Recordemos que el Señor Jesús caminaba grandes distancias. Andaba, entraba, salía, sanaba, enseñaba, predicaba, hacía tantas cosas durante el día que la noche, pudiéramos decir, ya llegaba bastante cansado. Sin embargo, podemos ver de que Jesús, su descanso era estar en la presencia del Señor. Mire qué interesante. A veces nosotros decimos, voy a descansar y nos acostamos a dormir y está bien, pues porque el cuerpo necesita descanso. Sin embargo, Él dice, se apartó, se fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¿Por qué el Señor Jesús oró toda la noche? Porque es importante la oración. La oración para el Señor Jesús era más importante aún que el sueño, era aún más importante que el descanso. Hay personas que llegan a la iglesia
y oran bastante, se dedican a orar, salen de su trabajo cansados, llegan a la iglesia y en lo que están haciendo las actividades también, en su mente, en su corazón están orando. Llegan a sus hogares, hacen lo que tienen que hacer y antes de dormirse oran bastante tiempo. Pero el Señor Jesús nos da el ejemplo de la oración. Una oración no es solamente decir, Padre, gracias por este día, amén. No, realmente no. Entrar, como dice, en la presencia de Dios es como aquel texto que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleitarse entonces representa estar en la presencia de Dios a través de la oración, a través de estar en esa comunión con Dios. Y dice el verso 13, y cuando era de día, fíjese, pasó la noche orando, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Qué bonito, que para tomar una decisión, para realizar algo en la vida, se tiene que tomar en cuenta al Señor. Si usted ha visto que su vida a veces tiene fracasos, en sus decisiones usted no sale bien, le van mal las cosas, tenga por seguro es que no tomó en cuenta al Señor. Hizo las cosas a su propia manera, bajo su propio esfuerzo. Por lo tanto, cuando ya él llegó, después de orar toda la noche y al amanecer, él se dedicó a escoger a sus 12 discípulos y luego dice, los llamó también apóstoles. ¿Por qué? Porque son enviados. Escogió a Simón, a quien llamó Pedro. Qué interesante que hay unos que tienen nombre y que les ponen otro nombre. Es como cuando decimos le ponen un apodo. Por lo tanto, Pedro no es un nombre de persona, sino es un apodo. Por lo tanto, que también podemos entender que significa piedra, ¿verdad? A Andrés, su hermano, a este no le cambió el nombre. A Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, ninguno de ellos se les cambió el nombre. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, también este era un apodo de Simón, pero no le puso el nombre el Señor Jesús, ni se lo cambió. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Qué interesante que para poder tomar esa decisión y buscar a sus discípulos, que luego serían apóstoles, el Señor Jesús tuvo que pasar orando toda una noche. Y esto me lleva también a pensar que el pastor para escoger a las personas de la congregación que van a empujar el trabajo eclesial, también tiene que estar tomando en cuenta al Señor. Tiene que ponerlo en las manos del Señor a las personas y que sea Dios quien escoja, quien ponga en el corazón de esa persona el cargo que se le va a dar. En este caso, el Señor Jesús nos envía una señal muy clara. ¿Cuánto tiempo debo de orar yo? Bueno, si yo digo, yo quiero imitar al Señor Jesús, yo quiero ser como el Señor Jesús. Vemos los ejemplos del Antiguo Testamento, que por ejemplo Daniel dice 3 veces oraba al día. Ezequiel, Jeremías, cualquiera de todos los profetas tenían su tiempo de oración. Pero el Señor Jesús, ¿cuál era el tiempo de oración? Cuando iba al Calvario, cuando también iba al Calvario, el Señor Jesús se apartó a orar. Y les dijo a sus discípulos que ya habían sido escogidos a partir del capítulo 6 de Lucas, Él les dijo, oren, yo me voy a hacer un poquito más adelante porque necesito esa intimidad con mi papá, con mi Padre Celestial. Y él pasó orando mucho tiempo, pero ¿qué hicieron los discípulos? No tomaron el tiempo de descanso para oración, pero Jesús sí lo hizo. Y no era porque fuera solamente Jesús hombre, Jesús Dios, sino porque era una necesidad para la cual el Señor había venido, por lo cual el Señor había sido destinado a este mundo. Qué interesante que nosotros podamos entender el concepto de oración. Aquí quiero detenerme un poco porque me gusta hablar acerca de volver al principio bíblico de la oración.
Este principio bíblico en la iglesia multiplicadora es el primer principio, el principio de la oración. Dicen los teólogos de evangelismo, de misionólogos, dicen, sin oración no sucede nada. Y eso es una realidad. Vemos nosotros entonces que el Señor Jesús nos dio ese ejemplo de que oremos, pongamos todo en las manos del Señor. El Señor Jesús también en otras partes del Evangelio nos invita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Pero ¿a hacer qué? Él los va a hacer descansar, pero ¿de qué manera? Buscando el rostro de Dios, estando en la presencia de Dios, deleitándose a sí mismo en el Señor. Nosotros hacemos esta reflexión porque debemos de aprender que la oración es demasiado vital para la misión. ¿Cuál es la misión? La misión no solamente son los llamados misioneros, claro, ellos tienen la misión, pero a cada creyente se le ha dado una misión. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las criaturas. Entonces, ya hay una misión. Y el apóstol Pablo, qué bonito lo decía, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pero para hacer esas cosas, para entrar a anunciar el Evangelio, tenemos que hacer lo que hizo Jesús, ponernos a orar, tener tiempo de calidad en oración con el Señor. Sabe que a veces muchos pastores, muchos líderes, muchos hermanos, muchas personas prominentes se vienen abajo. ¿Y sabe por qué? Se le caen los planes. Hay hasta desaliento. ¿Y sabe por qué? Porque no ha puesto en las manos del Señor todos los planes. Nosotros tenemos entonces que entender que Dios está dispuesto a escuchar tu oración. Nosotros tenemos también en la oración esa dicha, ese privilegio, ese gozo, eso que Dios nos ha dado para podernos comunicar con Él. Hay cosas que a veces he escuchado en algunos hermanos, hermanas, pero es que yo no sé cómo orar, hermano, no sé cómo orar. Pues solamente ore y el Espíritu de Dios va a llevar esa oración ante el trono del Señor. No se preocupe por lo que tiene que orar. Ore como que le está hablando a alguna persona muy importante y que tiene mucha confianza. Recuerde que Dios es la persona que puede escucharle con mucha atención. Si usted comienza a hablar con Dios, Dios no lo va a interrumpir hasta que usted haya descargado todo lo que usted tiene que decirle en sus manos y Él va a actuar. La oración entonces también para aquellos creyentes, varones, dice que la oración no debe de tener interrupción. ¿Y cuál es una interrupción que puede tener la oración de un creyente, principalmente los varones? ¿Cuál es la interrupción? Dice que debe tratar muy bien a su esposa para que pueda la oración llegar ante el trono de la gracia. Otro aspecto de la oración, miren qué interesante, Dios nos recomienda orar, pero la oración también tiene algunas cosas que nosotros debemos de ir buscando como eliminar de nuestra vida para que la oración sea una oración, digámosla de esta manera, perfecta. Dice que cuando nosotros estamos orando, debemos de perdonar si alguien nos ha hecho algo. Debemos perdonar. Entonces, el Señor nos enseñó en la oración, dice, y perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos han hecho daño. Prácticamente la oración es la real comunicación con Dios. Y es efectivamente de esa manera como el Señor Jesús nos enseña para que en cada iglesia, en cada congregación, tengamos, en nuestros hogares también, tengamos ese momento de oración. Claro, algunas personas podrán orar toda la noche, pero otras se van a quedar dormidas después de 5 minutos. Pero es importante de que nosotros aprendamos a orar en cualquier momento del día. Pero también hay que dedicar tiempo a la oración. ¿Cómo está tu vida de oración en este momento? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo para agradar a Dios?
Jesucristo nos da el ejemplo. Usted puede leer en los 4 evangelios toda la forma en que Jesús nos dio el ejemplo para que pudiéramos seguir sus pasos. Que Dios te bendiga. Quiero saludar en este momento a Lisette Quesada, también a Celeste Quesada, Jacqueline Vallecillo, Cintia Canales, mucho gusto Cintia. Estamos saludándoles y esperamos que usted pueda darle su like por allí, ¿verdad? Para que seamos más. Ahora hay que hacer las cosas bastante bien. Que el Señor te bendiga y hasta pronto.